Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos... ¡Ay! Se cayó. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Tenemos de nuevo en pantalla a nuestra querida Sega Saturn, una consola que personalmente hasta ahora tuve la oportunidad de conocer y que, como sabemos, ya hace parte de esa magnífica colección de juegos retro que ahora cuesta 1000 veces más que cuando salieron. Al principio nadie las quería y ahora, post pandemia, todos quieren tenerlas. Y lo que ocurre es que estas consolas, no solamente conseguir la consola es complicado, sino que también los controles. Así que el día de hoy vamos a terminar ya con esa limitación y vamos a colocarle nuestro querido Blue Retro gracias a un módulo ESP32. Esto lo hemos hecho con todo tipo de consolas en nuestro canal. Lo hicimos con Nintendo 64, Super Nintendo, con Sega Genesis, con Sega Dreamcast, con Play 1, con Play 2, con absolutamente todas las consolas, y obviamente no podía faltar el de nuestra querida consola Sega Saturn. Obviamente más adelante tendremos que convertir ese control en Bluetooth, pero para eso empezaremos por nuestra consola. Así que antes de tan siquiera comenzar, por favor, quiero que se tomen un momentito y coloquen un comentario acá recordándome cuál es el video que me hace falta o que tengo muy abandonado hace mucho tiempo. Se me va a hacer imposible contestar todos los comentarios, pero por lo menos con un corazoncito se los voy a dejar. Eso ayuda al canal. De paso le dan like, se suscriben y absolutamente todo el rollo que ya saben. Así que por favor dejen un comentario diciendo cuál es el siguiente video que veremos acá. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es recordar nuestros proyectos de nuestro amigo Dark Cloud, el creador absoluto de Blue Retro. Todos los créditos para nuestro amigo Dark Cloud, que es el que ha creado esta herramienta que ya hemos traído varias veces al canal. Acá tenemos toda la información, toda la documentación e incluso todos los tutoriales para nosotros mismos crear nuestros cables. Por ejemplo, el día de hoy vemos acá Sega Genesis, Sega esto, ni siquiera lo encuentro, el Saturn. Acá tenemos nuestro cable de Sega Saturn. Así que lo único que tenemos que hacer el día de hoy es soldar esto de esta manera. ¿No lo entienden? No se preocupen, yo tampoco. Mi pequeño aporte a la comunidad, como siempre, es un diagrama mucho más fácil de comprender que nos va a permitir entender a dónde va cada uno de los cablecitos de nuestra Sega Saturn. Y en teoría, este proyecto debe servir con todos los modelos de Sega Saturn. Recordemos que hay unas, está la B1, está la B2, la BA0, BA2.1, en fin, solamente nos vamos a enfocar en los puertos de nuestro control. Así que por favor, síganlo a prudencia y acá obviamente con el diagrama que pueden descargar desde la descripción. Como vemos en el diagrama, vamos a requerir algo adicional. Primero que todo, nuestro ESP32, el módulo que nos va a permitir hacer absolutamente todo, y además vamos a requerir dos de estos level shifter. ¿Por qué? Porque es que resulta que la mayoría de consolas de esta época tenía la señal de datos a 5 voltios y nuestro ESP32 maneja la señal de datos a 3.3 voltios. Así que cada una de las señales tiene que salir de acá en 3.3 y llegar a la consola en 5 voltios. Y la que sale de la consola en 5 tiene que llegar a nuestra consola en ESP32. Para eso se usan estos pequeños level shifter, o como le digan ustedes en su país, porque realmente a otras personas le dicen transductores, les colocan por acá traductores de voltaje, en fin, como le digan ustedes. Les voy a dejar directamente todos los enlaces en la descripción y cualquier tipo de cablecito que les sirva a ustedes. Ya les he mencionado muchas veces de este cable, ¿cómo se llama este cable? Este cable barnizado, este cable esmaltado, que aunque pareciera que estuviera pelado, ya tengo un video, ya un video re viejo, ya tenía pelo en esa época, un video súper antiguo donde mostré que es el cable barnizado, que normalmente lo encontramos en estas bobinas. Eso se lo saqué a un motor. Es un cable muy delgadito que podemos usar de manera muy fácil, ya que vamos a tener un poquitico de dificultad al momento de colocar un cable más grueso en nuestra Sega Saturn, ya que vamos a tener muy poco espacio en la parte inferior que está nuestra consola. Listo, con eso totalmente claro, ahora lo que procede es destapar nuestra Sega Saturn. Esto obviamente lo voy a hacer en cámara rápida y vamos a regresar cuando ya estemos dentro de nuestra consola. Según la versión de consola tendremos nuestra fuente en esta tapa o en la otra, así que por favor tengan mucho cuidado. Tenemos que llegar hasta la parte interna de nuestra board. En esta ocasión tengo mucho cuidado con este tornillito que por acá está haciendo masa en nuestra consola. Solamente desenrosco el cable, dejo mis tapitas en un lugar donde no vaya a tener por ahí ningún tipo de accidente y voy ahora con todo el cuidado del mundo a quitar mi lente, a quitar todo el chasis completo. Y listo.
Hemos terminado. Algunas consolas son diferentes, más grandes, más pequeñas, otro color, pero nosotros nos vamos a complicar con eso. Únicamente nos vamos a enfocar en la parte donde están nuestros conectores de. Y aquí es donde nuevamente regresamos a mi pequeño aporte. Y es que si nos damos cuenta, mi gente, tenemos la consola girada, ¿cierto? Nuestro puerto número 1 está al lado izquierdo, pero cuando la giramos queda a nuestro lado derecho. Por eso está marcado de esta manera nuestro querido diagrama. Acá tenemos que tener mucha precisión al momento de querer colocar nuestros cablecitos, porque realmente tenemos muy poco espacio. Así que por eso mismo fue que yo recomendé tener de este cablecito súper delgadito para poder colocarlo por un lado, pasarlo por algún tipo de agujero y que realmente no nos haga ningún tipo de corto o contacto con algunos de los agujeros que tengamos a los lados. Lo que yo voy a hacer al principio de todo es analizar según mi tipo de consola. Recordemos que hay varios modelos de Sega Saturn. Es analizar por dónde tendremos el espacio para poder colocar nuestros controlcitos. Por ejemplo, yo estoy viendo acá tenemos un pequeño pin, pero este pin me da algún espacio para pasar mis cables. En la parte de adelante, de pronto también. Acá por estos huecos no puedo porque por acá pasan tornillos. La idea es que ustedes encuentren algún agujero que les funcione y que por ese agujero justamente no pase ninguno de los tornillos. Y si no tienen ninguno, pues simplemente lo mandan por acá al lado. Según el tipo de consola, vamos a analizar dónde vamos a dejar el lugar definitivo para nuestro módulo SP32. A la izquierda no lo voy a colocar porque acá tenemos la fuente, pero a la derecha yo creo que tenemos buen espacio. Miren acá, podemos colocarlo más o menos por acá, no interfiere con nuestras tapas y obviamente cada consola es diferente. No lo voy a repetir más, aunque sí ustedes saben que sí repito todo. Ahora sí, vamos a empezar a ver cómo vamos a colocar nuestro querido controlcito, teniendo en cuenta que voy a soldarlo con el módulo hacia este lado. Así que voy a preparar mis cablecitos más o menos de esta distancia. Primero recordemos que nuestros cablecitos tienen que ir desde la consola a nuestros módulos, a nuestros level shifter, y del level shifter van a ir a nuestro SP32. Así que lo que yo voy a hacer es analizar por acá dónde voy a colocar esos cositos. Por acá, yo creo que es un buen lugar para colocarlos. Sí. O por acá en la mitad. No, pues yo creo que por acá, para que no me estorben demasiado. Y obviamente tengo que aislar para que no me vayan a hacer ningún tipo de corto las partes metálicas. Así que yo voy a colocar por acá una cintita. Y miren acá, más o menos es de la altura de este integradito, no creo que haya ningún tipo de inconveniente. Voy a aislar esta parte con cualquier tipo de cinta y voy a pegar mis componentes. Vale la pena analizar nuestro level shifter viendo que en particular estos que estoy usando yo el día de hoy, en la parte de abajo vienen marcados con LV, o sea Low Voltage, y en la parte de arriba está con HV, o sea High Voltage. Tenemos que colocar el HV viendo hacia nuestros conectores y el LV justamente hacia nuestro SP32. Voy a colocar esta cinta de 2 caras que es fuertísima esta cosa. Si la llego a pegar mal, Dios mío, es más fácil partir la consola que corregir este error. Y acá voy a ponerlo de esta manera. Voy rápidamente a verificar que no interfiera con mi carcasita. Perfecto. No, ahí tenemos espacio sobrado. Miren la altura del tornillo. Ahí tenemos suficiente espacio. Pero igual les recomiendo usar cable muy delgadito, preferiblemente este cable barnizado. Listo. Entonces acá lastimosamente no puedo ubicarme de la misma manera, pero voy a empezar a colocar mis conectores respetando justamente la conexión. Rápidamente traigo el microscopio. Y listo, acá estamos con vista de águila. Acá tenemos nuestro microscopio y vamos a ver que los puntos son exactamente iguales a los que tenemos marcados acá. Vemos que en algunas consolas tenemos acá una hilera de condensadores, en otras no los tenemos, pero para no complicarnos, mi gente, vamos a tomar los pines que van directamente a nuestro conector, que los pines están marcados acá con estos puntitos, valga la redundancia, ¿vale? Acá tenemos nuestros pines y están identificados tal y como los tengo yo acá marcados, dándonos cuenta que obviamente el primero viene siendo K ground, segundo L2, tercero R2, TL2, TR2, TH2, U2, D2 y high voltage acá a la derecha. Así que lo primero que tengo que hacer, ya se lo estarán imaginando, ¿no? Aplicarle flux a todos estos puntitos.
todos estos puntitos una buena capa de flux a todos los puntitos por acá, todos los puntitos. Muy bien. Si lo quieren agarrar también de donde viene siendo el pin, estos pads también nos funcionan porque están obviamente los cablecitos directos. Ya depende es de ustedes. Acá lo que voy a hacer ahora, después de flux que viene, mi gente, es como después de los tacos que viene, una Coca-Cola, nos vio patrocinado. Después de el flux viene el estaño. Vamos a colocarle una capita de estaño, como les dije. Puede ser directamente en los pads o directamente en los pines que están acá. Lo que le quede más fácil de soldar a ustedes. Vamos a colocar un puntito en cada uno de ellos. Chaca, chaca, chaca. Venimos acá. Muy bien. La idea es que todos queden muy bien lubricaditos y fácil de soldar, que por eso es que yo soldo fácil. No es que tenga un cautín especial, no. Simplemente le coloco mucho flux y estaño. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo en mis queridos level shifter, que como se dieron cuenta, estos ya los había usado fuera de cámaras. Vamos acá a colocarle también flux en todos nuestros pines, tanto los que van al SP32 como los que van directamente a nuestra consola. Esto lo hago en cámara rápida. Y listo. Después de ya tener todos mis cablecitos estañados, voy a proceder a preparar cada uno de los cables que requiero. Acá vamos a ver que de mi level shifter a mi consola, por cada uno de los level shifter vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cablecitos. Además tendremos que unir los voltajes altos de ambos level shifter y esos deben ir a una salida de voltaje de 5 voltios de nuestra Sega Saturn, que puede ser cualquiera de las dos que tenemos acá. Así que lo que yo voy a hacer es, voy a preparar mis cablecitos, como les dije, 7 para cada uno de ellos, pero esta cámara, ¿para dónde está apuntando? 7 cablecitos de cada uno de ellos de la distancia recomendada. Y obviamente esto lo voy a hacer en cámara rápida. La punta de este cablecito esmaltado, a mí personalmente me toca con el cautín y con un poquitico de flux y un poquitico de estaño, colocarle y estañar cada una de las puntas. Obviamente ustedes quieren usar otro cable, por favor que sea delgaditito, no me canso de repetirlo, para que podamos no tener ningún tipo de conflicto acá al momento de ensamblar nuestra consola. Así que en cámara rápida voy a proceder a preparar absolutamente todos mis cablecitos. Ya con los cables preparados, ahora solo voy a empezar a soldar todo lo correspondiente. Por favor, tengan muy presente cada una de las líneas. Y si volvemos acá, para que no se confundan nuevamente, por favor, la primera viene siendo ground. Así que la primera línea de la izquierda viene siendo ground y de ahí en adelante ya vienen todos nuestros datos. ¿Listo? Así que yo voy a soldar justamente acá en la parte de abajo lo que vendría siendo mi controlador de la izquierda y en la parte de arriba el controlador de la derecha. Y esto obviamente voy a hacerlo con voz de fondo mientras les muestro cada uno de los puntitos de soldadura. He terminado. Y ahora vamos a revisar rápidamente que esta primera parte de todo nuestro diagrama esté funcionando de manera correcta. Como les dije, y regresando acá a nuestro diagrama, a mi lado derecho tengo mi parte 1. Así que voy a verificar que todos mis cablecitos justamente estén en la ubicación directa, tal y como podemos verificar por acá. Miren, este cablecito es súper delgado, es fácil de maniobrar, no hace corto con los componentes. Y acá lo más importante es lo siguiente: la unión de tanto los positivos como los negativos de nuestra querida, de nuestros dos level shifter. Vamos a ver acá, tanto el ground superior como el inferior son los mismos. Lo que sí cambia es el high voltage y el low voltage. Así que yo he unido acá de ground
a ground y de high voltage a high voltage. Y de acá de high voltage entra directamente hasta lo que vendría siendo los 5 voltios que alimentan mis dos level shifter. Pero veamos algo. También podríamos sacar un cable desde ahí mismo para alimentar nuestro SP32. Ahora, ya termina la parte fácil, mi gente. Ahora lo que continúa justamente es preparar nuestro SP32. Para ello vamos a programarlo sin necesidad de instalar absolutamente nada en nuestro computador, gracias a una página que he hecho con el tiempo, ya hay de a poquiticos, y vamos a programarlo directamente y después vamos a ver dónde vamos a ubicarlo ya definitivamente para acomodar la longitud de nuestros cables. Y ahora pasaremos a la segunda soldadura, que es los cablecitos cada una a los pines correspondientes. Así que preparamos nuestro SP32 y rápidamente vamos a nuestro computador. Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro computador y lo primero que tenemos que hacer es visitar la página que está apareciendo en pantalla. La pueden ubicar fácilmente como sp32.mundoyacara.com. Acá tenemos enlazados varios de los proyectos que usan justamente el módulo SP32. Recomiendo que le den una ojeada, pero nos vamos a enfocar en la primera parte, que dice programar Blue Retro. Le doy clic acá para programar Blue Retro. Tiene que ser desde Chrome, por favor, no les va a funcionar con Edge si es que alguien usa Edge. Y voy a buscar justamente acá Blue Retro para Sega Saturn. En este momento conecto mi SP32. Si pudiera conectarlo, va a sonar que se conectó. Le damos clic en conectar para Sega Saturn, nos va a detectar un nuevo puerto COM. Lo selecciono y le digo conectar. Si ha detectado todo exactamente, aparecerá acá instalar Sega Saturn. Le vamos a decir instalar y le vamos a decir install. Pero una recomendación, mi gente, es que en este momento mantengan presionado el botón de boot. Mantengan presionado el botón de boot y ahora sí le dan al botón de instalar. Acá, según el tipo de SP32, incluso el cable que tengan ustedes, les puede aparecer este error que está apareciendo en pantalla. ¿Sí se dan cuenta? Así que lo que yo hago es, voy a regresar, voy a mantener presionado el botón de boot y voy a darle instalar Sega Saturn hasta que funcione correctamente. Acá, si aparece la palabra erasing, ya ha terminado. En caso tal de que nos bote algún error en pantalla, pues repetimos todo el proceso y durante los 2 minutos que tarda la programación, mantenemos presionado el botón de boot. Y listo, ha terminado. Yo opté por mantener presionado el botón de boot. Acá simplemente lo desconecto y ahora sí estoy totalmente listo para instalar mi SP32. Y lo mismo. Yo voy a pensar dónde voy a dejar mi SP32. Tengo mi consola invertida, así que yo planeé que más o menos lo voy a dejar por acá, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo que hice hace un momento y preparar los cablecitos que van a ir desde mis pequeños level shifter hasta mi SP32. No dejemos esos cables tan largos o si no podemos llegar a tener algún tipo de interferencia. Al menos unos 10 centímetros pueden llegar a ser suficientes. Así que acá veo, miren, ese está muy cortico. Entonces una tanda si tengo que dejarlo más larguitos y otra un poco más cortos, tal y como hicimos al comienzo. Así que con esto completamente claro, otra vez en cámara rápida, voy a preparar mis cablecitos para soldar. Ahora sí, después de 74 horas preparando cables, vamos a colocar ahora sí la soldadura que va desde nuestro level shifter hasta nuestro SP32, entendiendo que el SP32 viene con los pines marcados. Mi gente, en esta ocasión estoy usando un SP32 de estos normalitos. Hay otros más largos, hay otros de otros colores. Dirán ustedes, ¿qué hago ya, cara? Yo coloco el segundo punto y no me funciona. No, mi gente, vamos a identificar son las letritas y los numeritos que aparecen acá. Eso es el pinout que va referente con nuestro querido SP32. Se pueden usar otros módulos SP32, se puede usar solamente el módulo como lo hemos aprendido a miniaturizar, pero obviamente hoy voy a hacerlo con el módulo completito. ¿Qué tenemos que hacer apenas ya programamos nuestro SP32? Voy a darle una buena capa de flux. Y después de flux, ¿qué sigue, mi gente? Después de flux vamos a colocarle estaño en todos los puntitos que tenemos por acá. Acá simplemente en cámara rápida voy a darle una buena capa de estaño a todos mis puntitos. Al terminar, solo nos resta soldar justamente como lo tenemos pensado. Yo dije que lo voy a colocar acá.
Así que voy a acomodar más o menos mi instalación de esta manera y ya empiezo a ubicar mis cablecitos. He dejado unos cables un poquitico más largos que otros, aunque creo que me quedaron iguales. Un cable un poquitico más largos que otros, justamente para poderlo soldar de la mejor manera posible. Y lo más importante es los cables que van a alimentar mi SP32. Recordemos que mi SP32 requiere 5 voltios para trabajar, ya que los 3 voltios los vamos a usar para alimentar nuestro low voltage de nuestro level shifter. Así que lo que yo voy a hacer es, primero que todo, antes de comenzar, un cablecito desde HV que lo podemos sacar desde acá, lo podemos sacar desde acá, lo podemos sacar desde acá, directamente a la entrada que aparece acá en mi SP32 marcada como B-in. La tenemos acá justamente a la izquierda, B-in. Así que vengo por acá, agarré un cablecito largo. Como les dije, podemos sacarlo directamente desde este pin, según el cablecito que ustedes hayan dejado. Acá agarro, chaca, 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 chaca. B-in va directamente a nuestro puntito de mi SP32 por acá. Y el voltaje solito no sirve para nada. Para ello tenemos que siempre colocar ground. Vamos a colocar ground por acá. Chaca, 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 ground. Y vamos acá al puntito de ground que tenemos justamente al lado de B-in. Ahora sí, con voz de fondo voy a empezar a soldar todos mis cablecitos, teniendo muy presente lo siguiente. Miren, en mi caso, en el diagrama o en la impresión quedó el control 2 a la izquierda, pero en la vida real, por la ubicación, quedó el control 2 a mi derecha. Así que por favor tengan eso muy presente para que no se vayan a confundir, ya que el primer control que sincronicemos mandará señal al primer control que hayamos configurado en nuestro SP32. Así que yo acá tengo mi control número 2 a la derecha y mi control número 1 a la izquierda. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Agarro, digamos, como dije acá control 1, la primera línea, que es LV1, va a ir a nuestro pin 18. Pin 18. Por acá el pin LV2 va IO33, LV3, IO26, LV4, IO27 y así sucesivamente. Voy a hacerlo en cámara rápida. Ahora sí hemos terminado. Acá, como se dan cuenta, fueron muchos cables, pero este cable delgadito es muy bueno para esta función. Lo más importante, tal y como mencioné, es haber unido los de low voltage, que va justamente acá, un cablecito que va desde acá hasta acá. Y ese cablecito va a la salida acá de 3.3 voltios del SP32. También los dos cables independientes que alimentan nuestro SP32, ¿vale? Y también unir tanto los ground de acá como los HV de nuestros level shifter. Ya está bien, lo único feo es toda esta grasa que deja nuestro flux. Así que ya, esto se soluciona fácil con cualquier tipo de limpiador electrónico. Simplemente yo coloco bastante ordinario, feo, y aprovecho con un pequeño cepillito de dientes y empiezo a limpiar. Esta limpieza no solamente me ayuda a lo que su palabra a limpiar, sino que también me permite ver que cuando alguno de los cables está mal puesto, está mal soldado, una soldadura fría, o de pronto no está correctamente puesto, pues obviamente al momento de hacer nosotros esta limpieza va a soltarse, y eso también nos ayuda. Miren acá, puedo verificar que todos mis cablecitos estén bonitos, después de que quedan bien limpiecitos. Ahora sí, simplemente esperamos hasta que se evapore nuestro limpia contactos. Lo que yo hago es acá, miren, dejo que se escurra y miren, toda esta grasa es la que justamente después hace que nuestra consola se vea exageradamente fea. Simplemente esperamos que se evapore y ya continuamos con nuestra primera prueba de nuestro Sega Saturn Blue Retro.
Como ya me conocen, antes de armar voy a darle una pequeña prueba. Para ello no le voy a colocar ni la bandeja, ni le voy a colocar absolutamente nada, únicamente la corriente. Por acá botoncito de esto es de bandeja, ni siquiera se necesita. Acá creo que es el LED de estado, el reset, cablecito de video. ¿Tan? Muy bien, traigo por acá la pantallita, por acá lo acomodo, muy bien, y lo enciendo. Tengo por acá el SP32 bien visible para ver que esté funcionando correctamente. Encendemos, LED de estado, bien, no ha explotado. Tenemos acá nuestro LED de inicio, nuestra consola ya da imagen. Si por algún motivo no les da imagen, es tan fácil como mantener presionado durante unos segundos el botón de reset, que a veces se queda como en pantalla negra, y ahorita me pasaba creo que de pronto porque le quitamos estos componentes. Listo, acá, ¿qué requerimos? Un control. Ya saben, la lista está apareciendo en pantalla, los controles que son compatibles con Blue Retro. En esta ocasión, acá un controlcito, es un control de Xbox One. Esta es la Xbox One S, creo que es. Y como tiene función de Bluetooth automática, vamos a sincronizarlo. Si no nos conecta de primerazo, podemos apagar la consola y encenderla y esperar hasta que se conecte, o también podríamos presionar el botón acá de boot. Como vemos, ya está sincronizado. Y si nos movemos, miren acá, me estoy moviendo ya directamente con un control de Xbox One en una Sega Saturn de hace 1000 años, mi gente. Acá lo que está es duro este botón, pero acá vemos que podemos desplazarnos. Y bien, yo creo que ya, ahora sí, en cámara rápida voy a proceder a volver a ensamblar mi consola, con mucho cuidado de que no se nos vayan a enredar nuestros componentes, que no se nos vayan a quedar debajo de por ahí algún tipo de cable, de tornillo, porque obviamente podemos llegar a trozar los cablecitos. Es la parte más delicada de todo lo que hicimos hoy y perderíamos tanto el trabajo que hemos hecho como nuestra consola, así que tengamos muchísimo cuidado. Yo en cámara rápida voy a ensamblar la consolita. Bueno, algo que me di cuenta es que definitivamente sí tengo que modificar mi carcasa. Voy a tener que cortar por acá esta laminita, porque el SP32 voy a dejarlo a este lado, ya que la tarjetita, esta que no tengo ni idea que sea, va a esta parte y ya no me permite subir mi SP32, pero creo que acá queda mejor y va a quedar con mejor recepción porque va a quedar justamente enfrente de la consola. Obviamente, como lo dije, cada consola es diferente, así que por favor hagan pruebas y de paso compártanlas en los comentarios. Como vemos, acá el SP32 queda completamente aislado de cualquier cosita. La lámina metálica que corté está suficientemente separada, la espumita permite que tampoco se frene nada. Y acá ya solo falta ensamblar todo tal y como lo teníamos, para ya ahora sí probar definitivamente nuestra Sega Saturn con opción de Bluetooth. Como vemos, funcionó bien. Así que ahora sí, a colocarle los últimos tornillos. Y listo, ahora sí se viene la prueba definitiva. Ya podemos sincronizar todo tipo de control Bluetooth, control de Switch, control de PlayStation 4, control de PlayStation 5, y obviamente ya podemos acá desplazarnos por nuestro menú en el caso del Pseudo-Kai. Y recuerden que ustedes pueden modificar todo el mapeo de botones de los controles que vayan a colocar directamente desde el Blue Retro, entrando a la página que está apareciendo en pantalla, bluretro.io, desde un teléfono, preferiblemente Android, que esté justamente cerquita de nuestro SP32. De esa manera podemos entrar, cambiar configuraciones, hacer absolutamente todo. Pero ahora sí, mi gente, ahora sí ya no estoy limitado al medio metro que tiene de control nuestro cable. No, mentiras, este no es tan cortito. Pero ahora sí dan ganas de convertir este control a Bluetooth. ¡Ay! Así quedamos con una consola. Porque sí, para los puristas, ¡ay, ya dañaste una consola! No, no la dañé, la volví mejor, la evolucioné, la subí para mí, porque no me gusta presumir de cosas ahí para no usarlas. Pero ahora sí, con esto me toca conseguir un lente que le está viendo bien. Ah, sí, este juego siempre lo he querido jugar, Thunder Force, que es uno de los mejores que hay para Sega Saturn. Y obviamente ahora, ya con un control inalámbrico, voy a poderlo jugar en mi camita para quedarme dormido, porque a esta edad uno empieza a jugar y ya se empieza
a quedar dormido. Por favor, díganme en los comentarios a qué le pasa a ustedes. Ahora sí, como nos damos cuenta, hemos terminado la instalación de nuestro Blue Retro para la Sega Saturn. Esperen que funcione el juego, funcione. Quiero mostrarlo jugando. Vamos a manquear en vivo. Eso. Despauso. Y salen los de, ay, un emulador. Pues agarra tu emulador y disfrútalo porque ¡ah! No importa. Ya saben, si les gustó este video, este ha sido un video espectacular donde hace rato no hacíamos nada de Blue Retro. Hace mucho tiempo lo teníamos abandonado. Y obviamente mi pequeño aporte a la comunidad, que en esta ocasión se me escondió, el diagrama que obviamente pueden descargar directamente desde la descripción y así poder hacer su propia instalación interna. Ya saben, si les gustó este video, por favor dense una ojeada por el canal, vean todo el contenido relacionado a videojuegos, electrónica y consolas y nos vemos en un próximo video, así que chao.